Las últimas luces de la ciudad habían desaparecido hacía kilómetros, y ahora todo lo que quedaba era la oscuridad de la carretera frente a mí. El motor del coche emitía un sonido bajo, rompiendo el silencio que parecía envolver el mundo a mi alrededor. Los árboles y los campos que bordeaban la carretera pasaban como sombras, como si esa ruta fuera el único rastro de civilización en medio de un vacío interminable. Intentaba mantener la atención en la conducción, pero el cansancio ya comenzaba a hacerse notar. Había sido un día largo, y la reunión que se extendió hasta tarde no ayudó. El viaje de regreso debería haber sido tranquilo, pero algo en la soledad de esa carretera me inquietaba. La oscuridad, absorbiendo la luz de los faros, daba la sensación de que el coche apenas lograba romper esa oscuridad. Todavía faltaba casi una hora para llegar a casa, y la única compañía era el sonido constante de los neumáticos rodando sobre el asfalto. Suspiré tratando de alejar la extraña sensación de incomodidad que comenzaba a crecer. No había nadie más cerca, ni coches pasando en sentido contrario, ni siquiera las luces distantes de alguna ciudad o pueblo. Solo estaba yo, la carretera y lo desconocido. Miré rápidamente al GPS en el panel. Aún quedaban muchos kilómetros hasta la próxima señal de civilización. La idea de detener el coche y descansar cruzó por mi mente, pero la descarté de inmediato. Detenerme en medio de la nada parecía peor que seguir adelante, por más agotado que estuviera. El silencio dentro del coche era casi absoluto. La radio, que había apagado hacía tiempo, ahora parecía inútil, como si cualquier sonido externo pudiera perturbar la calma que dominaba el ambiente. Las carreteras así, de noche, tienen una cualidad extraña, como si no pertenecieran al mundo real. Estaba solo, y la carretera parecía prolongar esa soledad. Con cada kilómetro, la sensación de aislamiento aumentaba. El horizonte era solo una franja negra interminable, y la luz de los faros apenas lograba romper la oscuridad más allá de unos pocos metros. Seguí conduciendo, tratando de ignorar la creciente inquietud, deseando que ese viaje terminara pronto. Pasaron unos minutos, y la carretera seguía tan desierta como antes. El cansancio comenzaba a afectar mis reflejos, y mis ojos insistían en cerrarse. Fue entonces cuando a lo lejos vi un par de faros. Estaban parpadeando, como si intentaran llamar mi atención. Al principio pensé que era solo otro coche parado, tal vez alguien con un problema mecánico. Reduje la velocidad, dudando si debía detenerme y ofrecer ayuda. A medida que me acercaba, la luz se volvía más intensa, como si fuera una señalización de emergencia. Pero algo no parecía estar bien. No había ningún movimiento alrededor del coche, ningún signo de personas. La carretera estaba demasiado tranquila, y esa luz constante parecía desproporcionadamente fuerte, como si fuera lo único en ese escenario sin vida. Pasé lentamente junto al vehículo, tratando de mirar dentro, pero los cristales estaban oscuros y el coche parecía vacío. Seguí conduciendo, pero algo dentro de mí se agitó. Tal vez era el silencio de la noche o el agotamiento jugando conmigo, pero aquello me dejó incómodo. Esperaba oír algo, tal vez el sonido de una puerta abriéndose o una voz pidiendo ayuda, pero no había nada. Solo el brillo de los faros, desapareciendo lentamente en el retrovisor. A medida que el coche se desvanecía detrás de mí, la sensación de que algo estaba fuera de lugar solo aumentaba. Traté de sacudir la cabeza y concentrarme en la carretera. Era mejor seguir adelante y dejar esa escena atrás. Tal vez solo era un vehículo averiado, o tal vez el conductor estaba esperando ayuda que ya estaría en camino. De cualquier manera, detenerse en medio de la carretera a esa hora nunca parecía una buena idea. A pesar de eso, el silencio dentro del coche se volvió más pesado. La impresión de estar siendo observado crecía. Ver aquel coche parado, solo, en medio de la nada, sin nadie cerca. Había algo perturbador en eso. El tipo de cosa que hace que tu mente cree explicaciones, pero ninguna de ellas es lo suficientemente buena. Todavía intentaba alejar la incomodidad, pero la imagen de aquellos faros parpadeantes seguía invadiendo mi mente. Algo en esa carretera había cambiado,
y ahora el malestar era imposible de ignorar. El malestar seguía persiguiéndome. Intentaba concentrarme solo en la carretera, pero mi mente parecía terca, volviendo siempre a la imagen de aquel coche con los faros parpadeantes detenido en medio de la nada. Me obligué a mirar hacia adelante y dejar eso atrás. Era solo un coche, nada más. La carretera seguía silenciosa, sin novedades. Entonces, unos kilómetros después, vi de nuevo el brillo de los faros parpadeando adelante. Mi estómago se contrajo de inmediato. No era posible. Reduje la velocidad. Era el mismo coche. No podía ser. Había pasado por él hacía unos minutos. ¿Cómo habría aparecido delante de mí? Aún más en esa carretera recta y sin salidas laterales. Me acerqué más, y ahí estaban de nuevo. Los faros parpadeando con el mismo ritmo, con la misma intensidad. El coche parecía estar exactamente en la misma posición de antes. Esta vez, el malestar se convirtió en una ola de frío recorriendo mi columna vertebral. Parpadeé varias veces, tratando de convencerme de que era pura coincidencia, pero mi corazón latía con fuerza. No podía ser el mismo vehículo, pero parecía idéntico. Pasé lentamente otra vez, manteniendo los ojos fijos en el coche, mientras desaparecía de mi campo de visión. No lograba ver a nadie adentro, solo el sonido amortiguado de mi motor cortando el silencio. Miré en el retrovisor y mi sangre se heló. Los faros seguían allí, pero esta vez no desaparecieron cuando me alejé. Estaban detrás de mí parpadeando con el mismo ritmo incansable. Era como si me siguieran, sin importar lo que hiciera. Una sensación de pánico comenzó a crecer en mi pecho. Aceleré, intentando deshacerme de esa visión perturbadora. Pero los faros permanecieron en el retrovisor, manteniendo la misma distancia. El volante comenzó a resbalar en mis manos y apreté más fuerte, tratando de controlar mi respiración. ¿Qué estaba pasando? La carretera parecía interminable, y el silencio exterior solo hacía que el sonido de los faros parpadeando en mi mente fuera más fuerte. Era como si la propia carretera estuviera viva, jugando conmigo. Aquella inquietud que antes era solo un malestar, ahora se transformaba en una verdadera sensación de peligro. Los faros seguían parpadeando, sin parar, como si me estuvieran cazando. Mi mente aceleraba, tratando de encontrar una explicación lógica para lo que estaba ocurriendo. Tal vez era el cansancio, tal vez estaba exagerando, pero el pánico crecía a medida que los faros seguían parpadeando detrás de mí. Aceleré más, sintiendo el motor del coche responder, pero el sonido del motor apenas disimulaba el silencio absoluto del exterior. La carretera permanecía vacía, excepto por esos faros. Miré de nuevo al retrovisor, y los faros seguían allí. No importaba cuánto aumentara la velocidad, seguían a la misma distancia, parpadeando con el mismo ritmo. Sentí el sudor comenzar a correr por mi espalda, a pesar del aire frío que entraba por las rendijas de la ventana. No tenía sentido, y cuanto más intentaba entender, más la sensación de que algo estaba muy mal se apoderaba de mí. La radio del coche, que había apagado horas antes, se encendió sola. El sonido de estática resonó en el coche, interrumpido por fragmentos de palabras que no lograba entender. Las voces estaban distorsionadas, mezcladas con el zumbido de la estática, y por un segundo juré haber escuchado mi nombre. Apagué la radio rápidamente, con el corazón acelerado, pero las voces continuaron por unos segundos, como si estuvieran susurrando desde algún lugar cercano, antes de finalmente silenciarse. Aceleré de nuevo tratando de escapar de eso, pero los faros detrás de mí no disminuían. Era como si el coche estuviera siendo seguido por algo que no pertenecía a este mundo. El malestar se convirtió en puro terror, y cada célula de mi cuerpo gritaba para que saliera de allí lo más rápido posible. Pero ¿a dónde iría? La carretera parecía interminable, y no había salidas, no había gasolineras, nada. Mi mente empezaba a colapsar. ¿Estaba atrapado en un sueño? O peor, en algún tipo de pesadilla interminable. Las voces en la radio, los faros persiguiéndome, el silencio aplastante alrededor.
todo comenzaba a parecer menos una coincidencia y más una trampa. Algo o alguien estaba jugando conmigo y no lograba ver una salida. Seguí conduciendo, la respiración entrecortada y descontrolada, las manos aferradas al volante, pero la sensación de que algo me observaba, que algo esperaba el momento justo para revelarse, solo aumentaba. Estaba siendo cazado. Y lo más aterrador es que no había a dónde huir. La carretera parecía más larga con cada kilómetro, como si avanzara en un espacio que se negaba a terminar. El silencio era insoportable. No había un solo sonido además del motor y mi respiración pesada. La oscuridad del exterior era una pared intransitable y los faros, siempre parpadeando, permanecían en el retrovisor a una distancia que parecía constante. No importaba lo que hiciera, siempre estaban allí. Entonces decidí que necesitaba detenerme. Tal vez, si me detenía y enfrentaba lo que fuera que me seguía, todo terminaría. Quizás solo era un malentendido, una coincidencia extraña. Me convencí de ello, a pesar de saber que nada había tenido sentido desde el principio. Detuve el coche en el arcén, el motor aún funcionando, y esperé. Los faros que me seguían continuaron acercándose lentamente, pero entonces se detuvieron. No hubo sonido de frenos, ningún ruido mecánico, nada. Solo el brillo persistente. Salí del coche, mis pies pisando el asfalto frío. Estaba tan quieto que podía escuchar mi propia respiración. Di algunos pasos hacia la carretera, intentando ver más allá del brillo de los faros, pero a medida que me acercaba, comenzaron a desvanecerse. Primero, la luz disminuyó, como si alguien hubiera apagado los faros. Luego, todo el coche desapareció, como si nunca hubiera estado allí. Me quedé parado unos segundos sin saber si regresar al coche o correr lo más rápido posible. Algo estaba muy mal. La sensación de ser observado se hizo más fuerte. Miré a mi alrededor, pero no había nada más que oscuridad, árboles y la carretera desierta. Pero esa presencia, aunque invisible, la sentía, como un peso en el aire, como si la propia noche me estuviera observando. Mi instinto me decía que volviera al coche, que cerrara las puertas y acelerara, pero mis pies parecían estar pegados al suelo. Finalmente, me obligué a mover las piernas y regresé al coche. Entré, cerré la puerta de un portazo y encendí el motor. La radio, que había apagado, se encendió sola de nuevo. El sonido de los susurros regresó, mezclado con ruidos que parecían voces lejanas, ahogadas. Ese frío familiar recorrió mi espalda. La presencia no se había ido. Estaba allí, cerca, pero invisible. Algo o alguien me estaba vigilando. Sin pensar demasiado aceleré, dejando ese lugar atrás. Pero la sensación de que algo estaba mal me acompañaba. Aún no estaba a salvo. Pisé el acelerador a fondo, pero por más que avanzara, la sensación de estar huyendo de algo invisible seguía sofocándome. La carretera frente a mí parecía interminable y la oscuridad era tan densa que la luz de los faros apenas lograba atravesarla. Seguía intentando convencerme de que todo aquello no era más que una coincidencia, pero el pánico que se apoderaba de mí no permitía que la racionalidad prevaleciera. De repente, el motor del coche comenzó a fallar. El sonido continuo del motor dio lugar a una especie de tos extraña, y las luces del panel parpadeaban de manera irregular. Estaba a punto de perder el control cuando el coche se apagó por completo. El silencio regresó con toda su fuerza, dejando solo el frenético latido de mi corazón y el sonido de los faros que volvieron. Ahora estaban por todas partes. Faros surgieron desde todos los ángulos, como si me estuvieran rodeando. Miré a todos lados, desesperado, pero no había ningún coche visible. Solo esas luces fuertes, intensas, parpadeando a un ritmo que parecía sincronizado con el caos que se apoderaba de mi mente. Ya no había a dónde escapar. Salí del coche, tropezando sobre el asfalto. Los faros me rodeaban, pero ahora parecían más cerca, como si estuvieran cerrándose a mi alrededor. El miedo se apoderó de mí de una forma que nunca había experimentado antes. Esas luces no pertenecían a vehículos.
No había sonido de motores, ni ruido de neumáticos sobre el asfalto. Solo ese resplandor, cegándome a cada segundo. Fue entonces cuando las voces comenzaron nuevamente. Primero, distantes, como un susurro llevado por el viento. Luego, se hicieron más nítidas, hasta que pude oírlas claramente. Estaban llamando mi nombre, repetidamente. Miré a mi alrededor, pero no había nadie, solo los faros iluminándome, persiguiéndome. Las voces venían de todas direcciones y ya no lograba distinguir lo que era real de lo que era fruto de mi creciente terror. Los faros comenzaron a moverse lentamente, como si estuvieran cerrándose a mi alrededor. Intenté correr, pero mis pies estaban pesados, como si estuvieran pegados al suelo. Era inútil. Esas luces, esas voces, me estaban atrapando allí. Empecé a gritar, pidiendo ayuda, pero mi voz parecía no emitir ningún sonido, como si la noche engullera cada palabra antes de que pudiera salir de mi boca. Las voces aumentaron de volumen, cada vez más altas, cada vez más cercanas. Sentí como si estuviera al borde de un abismo. Lo único que quedaba era la luz, esa luz blanca, intensa y cegadora que parecía querer engullirme por completo. La luz a mi alrededor era tan fuerte que parecía consumirlo todo, incluida la poca cordura que me quedaba. Ya no había carretera ni oscuridad, solo ese brillo que hacía imposible ver más allá de él. Las voces, ahora más claras, hablaban todas al mismo tiempo, superponiéndose unas a otras, pero yo podía distinguir que mi nombre era repetido. Era como si la propia luz me llamara, tirando de mí hacia algún lugar que no lograba entender. Mi mente intentaba resistir, buscaba una explicación, pero estaba claro que ya no estaba en un lugar normal. Me sentía flotando entre la realidad y algún tipo de pesadilla. La presencia invisible que me había acompañado desde el principio parecía estar más cerca que nunca, asfixiante, casi física. Y entonces, como en un instante, todo tuvo sentido. Ya no estaba en el mundo real. Esa carretera, esos faros, no eran reales, o al menos no pertenecían a la realidad que yo conocía. Era como si me hubieran arrastrado a otro lugar, a un limbo entre lo real y lo imposible. Algo en esas luces, en la forma en que me rodeaban, parecía casi consciente, como si supieran exactamente lo que estaban haciendo. Era un peón en un juego que no entendía, y entonces, en medio de ese resplandor, lo vi. Una figura indistinta, a lo lejos. Una sombra en la luz, inmóvil, pero claramente presente. No tenía rostro, no tenía forma definida, pero sabía que era el origen de todo. Sabía que aquello o quienquiera que fuera era lo que me estaba atrayendo a este lugar. Quería correr, pero mis piernas no se movían. Estaba atrapado, paralizado por el terror. La figura se acercó lentamente, y con cada paso las voces a mi alrededor se intensificaban. Intenté gritar, pero nuevamente ningún sonido salió. Era como si me estuviera hundiendo, siendo absorbido por esa luz, por esas voces, por ese ser. Y entonces, en un instante de terrible claridad, lo entendí. No había escapatoria. Estaba atrapado. La figura se detuvo frente a mí, y aunque no podía ver su rostro, sabía que me estaba mirando. Sentía sus ojos invisibles atravesándome, como si estuvieran leyendo cada pensamiento, cada miedo. No sabía si era real, si aquello era algún tipo de ilusión o sueño, pero parecía tan tangible, tan definitivo. Ya no había nada que pudiera hacer. De repente, todo se detuvo. Las voces cesaron y la luz que me rodeaba comenzó a disiparse, como si estuviera siendo absorbida de nuevo por algún lugar distante. Parpadeé varias veces, intentando ajustarme a la oscuridad que regresaba lentamente, y entonces me di cuenta de que estaba de vuelta en el coche, sentado al volante, con las manos sudorosas. El silencio que siguió era absoluto. La carretera frente a mí parecía inalterada, pero algo estaba muy diferente. Miré al panel del coche y me di cuenta, con un escalofrío subiendo por la espalda, de que el reloj marcaba una hora imposible. Había salido de casa horas antes, y ahora el panel indicaba que habían pasado días. Pero no lograba recordar nada más
allá de lo que acababa de experimentar. ¿Cómo era eso posible? ¿Estaba atrapado en algún tipo de ciclo? ¿O había sido arrastrado a algún lugar fuera del tiempo? Mis pensamientos fueron interrumpidos por la repentina calma del momento. El motor del coche estaba encendido de nuevo y los faros iluminaban la carretera, vacía y silenciosa. Miré al retrovisor, solo para confirmar que los faros ya no estaban allí. Estaba solo de nuevo, como debería haber estado desde el principio. Pero aún así, la sensación de estar siendo observado persistía, como una sombra invisible que me rondaba. Suspiré profundamente, intentando procesar todo, pero la verdad era que nada tenía sentido. Quería creer que había sido un sueño, un delirio causado por el cansancio. Tal vez me había quedado dormido al volante, tal vez mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero en el fondo, sabía que no era tan simple. Había algo en esa carretera, algo que me había sacado de la realidad y me había mostrado que, lo que fuera, no había terminado. Miré nuevamente por el retrovisor y mi sangre se heló. En el asiento trasero, en la oscuridad casi total, una sombra estaba sentada. No tenía una forma definida, pero su presencia era inconfundible. Estaba allí, inmóvil, como si hubiera estado conmigo todo el tiempo. Tragué saliva y giré el rostro, mis dedos temblando sobre el volante. No miré de nuevo. No necesitaba hacerlo. Sabía que, de alguna manera, eso me había seguido y que, aunque continuara conduciendo, ya no estaba solo. La carretera frente a mí parecía interminable y yo, sin saber qué hacer, simplemente seguí conduciendo. La carretera no ha terminado y tampoco los peligros nocturnos y misterios que envuelven cada pedazo de este camino. Si deseas saber más sobre historias misteriosas de terror, suscríbete al canal y acompáñanos, y descubrirás más misterios como este.